hierba de los caminos la pisan los caminantes, la hierba de los caminos la pisan los caminantes. Estamos en comunicación con Ana María Sosa. ¿Dónde te encontramos? Estoy en el archivo, en el museo. Estás en el Museo de la Memoria. Buenos días. Buen día. Bueno, Ana María es la encargada del archivo oral de la memoria. ¿Es correcto? ¿Así es el término? Así mismo. ¿En qué consiste este proyecto? Bueno, este proyecto viene unido al proyecto de sitios de la memoria y nosotros empezamos a trabajar con la idea de ver qué se hacía con los sitios, apoyándonos muchos en Memoria Abierta de allá de Buenos Aires, y la idea fue intentar sacar lineamientos de trabajo para trabajar con los sitios. En un principio se pensó en el tema de la ley, de la ley de sitios de la memoria, que eso fue un trabajo que se hizo desde abajo, desde las mismas colectivos de la memoria, y posteriormente se fueron conformando comisiones de cada uno de los sitios. Nosotros nos encargamos como museo de trabajar con el 300 Carlos Infierno Grande, y a partir de allí surgió una idea, o se retomó una idea ya largamente trabajada, que era el tema de construir o recolectar las voces de quienes pasaron por la dictadura. El archivo nunca empezó con la idea solamente de recolectar los trabajos de la gente que pasó por el 300 Carlos, sino que la idea siempre fue ampliarse y bueno, trabajar con todos los sitios. A partir de allí se formó una comisión que estuvo trabajando con la forma de cómo recolectar las memorias, qué tipo de cuidados había que tener, cómo se debía de trabajar con la gente que sufrió procesos traumatizantes. Entonces, en el 2016 recolectamos nuestro primer testimonio, en octubre del 2016, y a partir de allí seguimos trabajando sin detenernos hasta hoy. Tenemos 50 testimonios sobre el 300, de personas que pasaron por el 300 Carlos, Infierno Grande, y después posteriormente seguimos con personas de otros tantos sitios de detención clandestinos como centros de detención o el exilio, hijos de exiliados, hijos de presos. La idea es continuar trabajando en este sentido. Ana María. Sí, no sé si te... Sí. ¿Cuáles son los antecedentes? Cuando ustedes se pusieron a trabajar en esto, ¿qué otros sitios de memoria oral miraron y con qué criterios usaron los que usan ahora? Bueno, principalmente nos basamos en los trabajos de Memoria Abierta. Con ellos hicimos muchísima recolección de datos y de experiencias. Hicimos talleres, seminarios, después posteriormente también nos basamos en las lecturas que pudimos recoger de Villa Grimaldi, que también tiene testimonios, tiene un archivo de testimonios. Y bueno, todo lo que fue el estudio de lo que es la historia oral, el testimonio oral, la recolección, o sea, hubo un aprendizaje en cuanto a cómo trabajar los testimonios, y después, posteriormente también hablamos con coordinadores, gente que es
que viene de la psicología, de la sociología, de la historia, antropología, personas que nos asesoraron en qué es lo que a ellos les podía interesar de un testimonio de este tipo, porque nosotros no empezamos con el sitio o la dictadura en particular, ¿no? Nuestros testimonios comienzan mucho antes, comenzamos a hablar de los abuelos y de dónde venía la persona hasta llegar a nuestros días, ¿no? Importa también recoger la historia de los 40, de los 50 en base a testimonios, cosa que tampoco hay, por lo menos en nuestro medio. No hay un archivo, hay archivos sueltos o archivos personales, ¿no? La Facultad de Humanidades, por ejemplo, tiene un archivo de voz de las personas que trabajaron en la década del 40 y del 50, pero no son testimonios orales filmados, y la idea es que cada testimonio sea un documento en sí, ¿no? Que pueda trabajarse en la década del 40, del 50, del 60, del 70, del 80, de hoy. Ana María, a ver, ¿y cuántas horas lleva un testimonio de este tipo y en cuántas sesiones? Bueno, el promedio son 3, 4 sesiones, ¿no? Pero claro, hay testimonios que tenemos 8 o 10 sesiones y hay testimonios que tenemos una sola, ¿no? Eso depende de la persona y depende del entrevistado y del entrevistador y de cómo se dé la entrevista. Hay entrevistas que son muy ágiles y hay otras que son tanto por cómo habla la persona o cómo se indaga, que son mucho más largas, ¿no? Tenemos entrevistas de 10, 12 sesiones y tenemos entrevistas de una sola, pero el promedio son 3, 4. ¿Y tiempo promedio? La sesión es de 1 hora y media, 2 horas, porque el entrevistado y el entrevistador se cansan, ¿no? Es un tema también de cuidamos dónde terminamos la entrevista, cuidamos en no dejarlos en una situación, al entrevistado, no dejarlo en una situación conflictiva, de sacarlos de las situaciones más conflictivas y dejarlos en una situación cómoda para la siguiente entrevista, en la siguiente sesión, retomar en un lugar cómodo y no pasar por los momentos críticos en el medio de entre dos sesiones, ¿no? Ese tipo de cosas que hacen el cuidado de la persona. Las personas que son los entrevistadores, ¿son personas instruidas, preparadas para este trabajo? ¿De qué palo viene ese entrevistador? Bueno, provenimos de varias ciencias sociales, ¿no? Antropólogos, sociólogos, historiadores, en realidad más o menos viene por ahí, que otros que nos hemos formado a medida que hemos estado trabajando en el archivo y que nos hemos venido formando y leyendo en conjunto y estudiando en conjunto, pero todos provenimos de las ciencias sociales. Cuando el testimonio es un testimonio duro, que quizás les habrá ocurrido que nunca lo habrá dicho, ¿ha ocurrido ese tipo de cosas? Sí, obvio. Hemos tenido experiencias, por ejemplo, de entrevistas en conjunto de una pareja, y a veces parejas que se han hablado muchísimo, ¿no? Y normalmente cuando hacemos en pareja, hacemos a uno y al día siguiente le hacemos al otro, y los hacemos por separado, ¿no? La entrevista es personal, pero a mí personalmente me pasó que una pareja dijo, no, déjala que esté, y quiero que esté ella, quiero contarle, mientras que te estoy contando a vos, quiero contarle a mi pareja. Y resulta que cuando salimos, la compañera me dice, esto que te contó hoy nunca me lo había dicho, y eso que hemos hablado mucho. Pero por supuesto que hay cantidad de gente que es la primera vez que tiene una entrevista, porque no nos centramos en entrevistas de personalidades,
sino de todos aquellos compañeros que pasaron por un centro o que estuvieron de exiliados o que pasaron, sobre todo los hijos también. Los hijos son la segunda generación, o los hijos, o bueno, hay varias denominaciones, ¿no? Quienes éramos niños en esa época y que sufrimos los allanamientos, que sufrimos las idas a las cárceles, o que sufrimos el exilio, esos también a veces es la primera, casi siempre es la primera vez que hablan, y es la primera vez que se sienten escuchados, y eso es muy gratificante cuando decís, bueno, esto es una deuda, ¿no?, que se tenía y que bueno, que se está saldando. Imagino situaciones muy duras de cierta catarsis, probablemente, cuando se relata específicamente la tortura. ¿Cómo se maneja eso en una entrevista? Bueno, en las entrevistas el tema del dolor se trata con muchísimo cuidado. Tratamos de que esto no sea una revictimización, ¿no? Entonces la idea es que tener el cuidado suficiente, ir acompañando en el relato, pero tratar de que cuenten tampoco es buscar lo escabroso, buscar lo oscuro, sino dejar que el testimoniante cuente lo que tiene necesidad de contar. Las entrevistas son acordadas, nosotros no vamos a preguntarles cosas que no quieren que se les pregunte. ¿Que son acordadas? ¿Qué significa? ¿Hay un cuestionario escrito previo? Hay una entrevista previa en la cual se acuerda entre el entrevistado y el entrevistador qué es lo que se va a hablar y cuáles son las cosas que no quieren que se les pregunte, por ejemplo. Hay de eso, sí. Sí, eso se hace antes, se hace un encuentro previo. En realidad se tiene en 3 instancias. Yo como coordinadora normalmente contacto a la persona, le explico el proyecto y posteriormente doy a la entrevista a un entrevistador, que el entrevistador tiene que estudiar el contexto en que se crió, en que vivió esa persona, y tiene un encuentro previo en el cual se acuerda qué es lo que se va a hablar. En ese acuerdo también se hace evidente a veces que esto no me lo preguntes porque no te lo voy a contestar. Por ejemplo, ¿qué cosas no me preguntes? Bueno, a veces es sobre la tortura, a veces puede ser sobre la militancia, o sobre nombres, o sobre, depende de la persona, hay cosas que no quieren contar, ¿no? Cosas que todavía o duelen o se piensa que son. También está la posibilidad de descifrar determinada parte de la entrevista o la entrevista entera. O sea, yo hago la entrevista porque sé que para el futuro esto puede servir, pero hoy no quiero que se dé a conocer esta entrevista. Hoy no quiero que se dé a conocer esta parte de la entrevista que yo te conté, pero que puede ser sensible por las condiciones en que estamos, ¿no? Entonces, ¿eso significa que hay partes de la entrevista que ustedes tienen que mantener encriptadas? Sí, okay. Puede ser, es posible, tiene la posibilidad de hacer eso el entrevistado. Ana María, ¿hay un posible temor de revelar cosas que puedan ir en contra, como que los regímenes pueden cambiar y la tortilla se dé vuelta? ¿Y venga en contra mío este testimonio? Hay temor de eso y hay gente que te lo dice, sí. ¿Está filmada la entrevista también? ¿Está? ¿Filmada? Filmadas, sí, son filmadas, son entrevistas filmadas. ¿Y luego esto pasa a texto? No, se quedan en bruto y el documento es en bruto.
Es la entrevista en bruto. Ah, o sea que no pasa a texto. No. Cuando a un investigador le interesa trabajar determinado tema en especial, como puede Sí. ser la delación, los delatores, por ejemplo, me imagino uno de los posibles temas, Sí. ¿hay forma de encontrar? La entrevista, sí, lo que tiene la entrevista es que hay un resumen que está hecho cada 10 minutos. Entonces tú puedes escoger parte de la entrevista e ir a mirar en esa parte. Digo, no tienes por qué ver la entrevista, por ejemplo, de cuando los abuelos venían en el barco desde Europa, por ejemplo, o cuando ellos vivían en la guerra. Lo que se hace es ir directamente donde tenés interés de ver. O, por ejemplo, si vos querés investigar los juicios o querés investigar los años 60, digo, sí, hay formas. O querés investigar solamente la gente que militó, por ejemplo, en el Partido Comunista o en el Partido Socialista o en la CNT. Y en ese caso, Ana María, entonces uno accede al archivo, hace una solicitud. ¿Cómo es el trámite de acceso a estos materiales? Bueno, tú tienes una página que está en construcción en este momento, todavía no está puesta a punto, donde hay micro resúmenes, hay pequeños resúmenes de las personas, donde te dice básicamente lo necesario para tú poder revelar esos datos, ¿no? Digo, yo que sé, militó en tal partido, nació en tal momento, yo que sé, cayó preso o se fue al exilio, estuvo en el exilio en tal y tal país. Básicamente es eso, no tiene más nada, y el código de ingreso. Entonces tú haces una solicitud en la misma página del Museo de la Memoria, una pestaña que dice archivo oral. Tú vas a la pestaña, eliges las entrevistas que quieres ver, llenas un formulario que está en la página y posteriormente te solicitas y después te llaman desde el museo o te mandan un mail citándote a tal día y a tal hora. Te dan un momento para que tú vayas a ver las entrevistas. Tú vienes, ves las entrevistas acá y luego posteriormente las entrevistas son del museo y son de amigos del MUME. Entonces tú tienes que solicitar la posibilidad de utilizar determinada parte de determinadas entrevistas. La idea es que la entrevista no sea utilizada para apología del delito, por ejemplo. Entonces el museo y amigos reserva el derecho de darte o rechazarte la entrevista dependiendo para lo que sea. Es decir, a ver si entendí, si yo necesito... Tú puedes ir a verla toda, sí. Tú puedes ir a verla toda. Lo que no puedes hacer es llevártela, hasta que no se te autoriza. No puedo llevarme ni la grabación de voz ni la grabación de imágenes parciales, salvo que pida para qué destino es. Por ejemplo, quiero hacer un documental. Ahí está. ¿Querés hacer un documental? Llenás el formulario y amigos del museo y Museo de la Memoria te autoriza para que tú te lleves el pedazo de la entrevista que tú quieras. ¿Hay algún acopio de imágenes, por ejemplo, de fotografías o de documentos o de papeles o cartas vinculados a los entrevistados? A veces el entrevistado dona parte o dona alguna cosa y se adjunta. O hay enlaces, por ejemplo, de otras entrevistas que el entrevistador miró anteriormente para poder hacer la entrevista. Eso también hay. Un archivo paralelo. Ana María, ¿cuántas personas están al frente de este proyecto? Bueno, pertenezco al museo solamente yo. El resto de los compañeros, bueno, hay dos compañeros más que pertenecen al museo, la archivóloga y un compañero que es entrevistador y camarógrafo, y el resto de la gente es un grupo de personas que
que son entrevistados y entrevistadores y camarógrafos que son vinculados al museo mediante este proyecto nada más, pero no pertenecen al museo. Este lanzamiento, ustedes hicieron este lanzamiento hace muy poco, ¿verdad? Sí, el 12 de diciembre lanzamos el proyecto de sacarlo al público, ¿no? Pero ya venían trabajando hace algunos años con esto. Hace 3 años que estamos trabajando en el archivo oral. A partir del momento en que se hizo público, el 12 de diciembre, ¿han aparecido nuevos interesados en dar testimonio? Sí, claro, sí, siempre. Sí, siempre estamos teniendo gente que quiere dar testimonio. Ana María, conmovedor este trabajo, debe ser muy movilizante. Es muy movilizador, pero además es muy gratificante también. Ojalá que sirva para que estos testimonios no se repitan, ¿no? Ojalá que sirva para que aprendamos, sí, aprendamos no solamente de que no se repita, sino también aprender de que la fuerza que te dan estos entrevistados y que te la transmiten de una manera muy muy vívida, ¿no? Porque gente a veces muy mayor que te está transmitiendo una fuerza que es impresionante. Ana María, te agradecemos mucho este testimonio, esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengas una buena jornada y feliz Navidad, porque hoy es Navidad. Feliz Navidad, muchísimas gracias. Chao, Ana María. Sus bravos de fiera,